Buen día. Entonces en este video vamos a ver el concepto de el fondo, listo, como digamos decir que este objeto, por ejemplo, cómo hago que mi malla esté por delante de mi personaje o que mi personaje esté por delante de la malla. Bueno, aquí no lo he hecho todavía. Cómo hacer que tal vez el carro esté por detrás del arbusto, o que bueno, ese tipo de cosas, o que la nube pues siempre esté por detrás de todo, listo. Eso depende de algo que se llaman las capas, listo, las capas de visualización. Entonces ahora tenemos nuestros personajes, vamos a modificar también aquí en el suelo para que sea más grande, que en este caso pues es demasiado pequeño. Entonces vamos a decirle aquí en las propiedades del sprite, vamos a cambiarle el tamaño, la escala, la posición X, sea más ancho, no, no, el sprite, vamos a decirle aquí en las propiedades del sprite que acabamos de agregar al escenario, le vamos a decir que sea tileado, ¿listo? Esto permite que podamos modificar las propiedades de ancho y alto sin que se vea como si fuera que estuviéramos ensanchando la imagen, sino simplemente que se vaya replicando como si fuera un suelo replicado. Tilet significa baldosa, entonces como si fuera una baldosa que todas son iguales, entonces no se nota la diferencia. Vamos a decirle que sea de 30 a 25 para que llene el escenario. Bueno, el problema es que se vio recortado. eh, no debería de ser así, debería de ser continuo, adaptativo, continuo, no sé. Material, bueno, estas son las capas, no tiene nada que ver. Guardar en layer, listo. Por ahora dejémoslo de esta manera. Pero entonces cuando aplicamos este principio de tileado, listo, él lo que va a hacer es que se va a repetir como si fueran baldosas. ¿Listo? En este caso ustedes lo vieron, se generaron baldosas. En Slicer el problema es que si se fijan la imagen se va a ver muy ancha, como si lo hubiera aplicado el ancho. Entonces más bien tilet, listo, continuo en este caso, posible que sea entonces de 20, listo. La altura la misma, vamos a modificarla, ok, listo. Y ahora bueno, eso en cuanto al suelo. Debemos modificarlo un poco más, pero por ahora esto se hace aquí en sprite, correcto. Ok, correcto, múltiple, los cambios. Otra vez lo devolví un poco para poder ver por qué no me está respondiendo. Entonces vamos a decirlo otra vez aquí que sea de 3, por ejemplo. Seleccionamos aquí múltiple. Ok, en el sprite editor vamos a revisar. Esto es lo que pasa cuando hacemos en el recorte que sea demasiado grande. Entonces vamos a ponerlo un poco más pequeño, que sea exactamente el tamaño del suelo. Listo, cerramos aquí. Listo, ahora sí fíjense que se adapta a la imagen, ¿sí miran? Entonces siempre hay que tener cuidado con este tipo de recortes. Ahora sí en vez de 3 no va a decir que sea 3, sino que tal vez que sea 6. Listo, ya con eso me llena toda la pantalla. Ya se vea como un suelo. Listo, entonces ya tenemos nuestra base, nuestro personaje, el fondo, los autos. Bien, listo. Entonces ahora algo que estábamos haciendo es cómo hacer que cada objeto se vaya a diferentes niveles. Entonces aquí por ejemplo mi personaje se me quedó atrás de la reja, listo, pero por ejemplo quiero que en vez de que cuando yo mueva mi personaje no pase por detrás de la reja, sino que pase por delante. Entonces ¿qué hago aquí? Selecciono la reja, por ejemplo. Entonces aquí me dice orden de la capa, listo, el orden en la capa. Y aquí tenemos también el orden en layer o orden en capa, listo. Cuando selecciono el objeto, entonces aquí me dice en el sprite renderer, le va a decir que el orden sea en el 1, la capa 1. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Entonces fíjense que ahora el personaje pasó por delante, listo. Es decir, la capa 0 es la capa del fondo, la capa 1 es la que sigue,
y luego la 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Vamos a tener capas en el escenario para nuestros objetos. Vamos a hacerlo un poco más gráfico aquí con nuestro arbusto. Entonces, por ejemplo, mi arbusto, voy a decirle que va a estar en la capa 1. Bueno, aquí ya está por delante, solamente por lo que quedó un poco adelante. Ahora esto está en la capa 0, esto está en la capa 1. Vamos a ver este. Fíjense, quedó por detrás porque está en la capa 0. Entonces ahora le voy a decir que está en la capa 2. Entonces ahora el carro está mucho más adelante visualmente. Luego sigue la capa 1, que es la del arbusto, y luego está la capa 0, que pertenece a mi malla, ¿listo? A lo que es la reja. Y pues la 9, ahí arribita, en este caso está en la capa 0, entonces quedaría detrás del carro. Esto nos puede ayudar a crear efectos de perspectiva y de fondo para nuestros personajes. Entonces yo generalmente este tipo de cosas las manejo. Este objeto lo voy a dejar en la capa 0, ¿listo? Por efectos visuales solamente voy a dejar esta en la capa 1 para que cuando el personaje pase por detrás como si fuera un efecto de fondo. Entonces aquí el personaje pasa por detrás y aquí pues pasa por detrás porque tanto el personaje como él están en la misma capa, pero por orden de colocar objetos pues el personaje siempre se colocó después. Entonces en este caso ¿qué podemos hacer? Entonces en vez de este la 1 voy a decirle que este sea el 1 o el 2, por ejemplo, que él sea el 1 o 3, no pasa nada, y que este sea 1. Entonces vamos a ver qué sucede. El personaje entonces pasa por detrás de la reja porque está en la capa 2, mientras que la capa de la reja es la 3, y pasa por delante del arbusto porque mi capa del arbusto es la 1 y el carro en este caso es la capa 2. Entonces el personaje va a pasar por detrás del carro. ¿Listo? Quiero que no, que me pase al revés. Entonces 1, y ahora el personaje va a pasar por delante del carro. ¿Listo? Es una forma de jugar con el efecto de profundidad en el escenario. ¿Listo?